Ustedes sí me sorprenden cuando me hacen comentarios bien raros. ¿Cómo se les ocurre decir que México no existía y que fue hasta 1821? Es más, que ni los mexicanos existían. ¡Qué vergüenza! No anden diciendo eso. Ustedes mismos eliminan nuestra grandeza. De los españoles se las paso que pregonen su retórica y anden por la vida vendiéndola a su conveniencia. Es obvio que lo van a hacer. Pero de ustedes mexicanos que ya hayan comprado la historia y no solo eso, que también la anden vendiendo, están canijos. Y es que les dan a tole con el dedo. Me doy cuenta que son bien inteligentes para interpretar la historia a su favor, pero cuando se trata de repartir grandeza, todas nuestras civilizaciones milenarias fueron salvajes y nunca aportaron nada. Y en su mundo dicen que México lo hicieron los castellanos y consecuentemente los españoles. No, pues sí estamos jodidos. Pero a lo que te truje, Chencha. Yo venía a compartirles una información muy importante. México existe desde el año 1325, cuando los mexicas fundaron su capital, Mexico Tenochtitlan. Y este dato lo sabemos por la crónica Mexicayot, escrita por Alvarado Tezosomoc. Que tú conozcas el nombre de tu país como México y escrito de esta manera, no quiere decir que fueron los castellanos y subsecuentemente los españoles quienes le dieron el nombre a nuestro país. Lo único que hicieron los españoles fue traducirlo, escribirlo y pronunciarlo acorde a su idioma, que es el español. Y otro punto que también se repite mucho es que México no existía como territorio o país y que fueron los españoles quienes lo crearon. Primeramente, Mexico Tenochtitlan era la ciudad más funcional y económicamente activa de todos los otros pueblos de la náhuac, o lo que hoy conocemos como Mesoamérica. La náhuac se conforma de todo el centro y sur de México. Más de 360 pueblos les rendían tributo a los mexicas, y el idioma náhuatl era el dominante en toda la región de la náhuac. Con ese idioma se podía comerciar, negociar, hacer trueques, comunicar reglas, leyes. Evidentemente, los pueblos conocían tanto su lengua nativa como el náhuatl. Era como el inglés hoy en día. También los mexicas migraron a otras áreas fuera de Mexico Tenochtitlan. Y esto pasó durante el reinado del Huetlatoani Ahuizot. Y la decisión fue tomada nada más y nada menos que por falta de espacio. Así que cuando los españoles estaban explorando el territorio hacia el sur de México, se dieron cuenta que había muchos pueblos que hablaban el náhuatl y no solo eso, que también desarrollaban las mismas costumbres que los mexicas. Estos pueblos eran los mije, los mame, comiteca y demás. Para ubicarlos en el mapa, eran pueblos que residían en los estados que hoy conocemos como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guatemala, entre otros. Y aún más sorprendente, los chichimecas eran parientes de los mexicas también. Eran grupos de personas que se quedaron a vivir en el norte de México, precisamente durante la peregrinación famosa de los mexicas, que de acuerdo a Alvarado Tezosomoc, en la crónica Mexicayot, menciona que Aztlán se encontraba en lo que hoy conocemos como Nuevo México. Entonces los mexicas fueron bajando desde Nuevo México y se iban quedando por veintenas, decenas, hasta treintenas o 4 o 2 años en distintos lugares, depende de cómo sentían el ambiente, entonces ellos se iban moviendo. Pero en cada lugar en el que se iban quedando, es evidente que consolidaban tanto sus costumbres como su lengua náhuatl y sobre todo su progenie. Los chichimecas, parientes de los mexicas, residían en los estados que hoy conocemos como Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Con esto se entiende que los mexicas dejaron toda su esencia en el territorio de lo que hoy es México, en el norte, en el centro y hacia el sur, muchísimo antes de que llegaran los castellanos.
Incluso algunas regiones del suroeste de Norteamérica, como Utah, Nevada y Colorado, también había hablantes de la lengua náhuatl. Con estos datos ya podemos concluir que México Tenochtitlan ya fungía como un país. De entrada ya contaban con un sistema político, social y religioso, también por el idioma náhuatl, luego por territorio y además por costumbres y cultura en común entre los pueblos. Que por supuesto aquí sí voy a hacer hincapié con lo de las costumbres, porque no eran idénticas las costumbres de los otros pueblos con los mexicas, evidentemente no, pero esto era más bien porque los mexicas no eran un pueblo dominante en ese aspecto. Ellos llegaban a un pueblo y les decían, ¿sabes qué? Tienes que pagarme tributo. Entonces, igual el pueblo se negaba y entonces tenían que entrar, bueno, a guerrear y ya si los mexicas ganaban, entonces ese pueblo ahora ya lo dominaba la civilización mexica y les tenían que pagar un tributo cada 80 días. Y los productos que esos pueblos tenían que darle a los mexicas, bueno, era variado, pero un ejemplo, se les pedía 20 cajas de maíz, 28 de frijol, 100,000 capas de algodón, 18,000 taparrabos, etcétera. Pero esos pueblos podían seguir honrando a sus deidades, haciendo sus rituales, hablando su lengua, llevando a cabo sus costumbres, sus leyes, sus reglas. O sea, eso no les quitaban los mexicas, solo era, tú me pagas esto y ya. Aunque sí existían sus excepciones, como por ejemplo, saben que vamos a tener que guerrear cada cierto tiempo, pero aún así esas leyes eran más aplicables para la Triple Alianza, porque hasta eso los mexicas ya habían hecho un tipo Temec, como lo conocemos ahora, que es México, Estados Unidos y Canadá, pero en ese tiempo prehispánico era Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Entonces, que les quede bien clarito, México se creó en 1325 con la fundación de Mexico Tenochtitlan. Ya existía el nombre por medio de vocablos y escrito por medio de pictogramas e ideogramas. Con eso se entiende que los españoles no llegaron a crear ni el nombre del país ni el territorio tampoco. Simplemente lo que sucedió es que ellos llegaron, combinaron su sistema con el de nuestros ancestros y se creó lo que hoy conocemos como la cultura, el folclore, la moda, la gastronomía, el idioma, sobre todo, en fin. Nuestras civilizaciones milenarias fueron tan intelectuales e igual que Europa, o igual o mejor que muchas de las que hayan existido en el mundo. Pero el error que hay, y que no lo pueden ver y aceptar, es que comparan. Y las comparaciones son odiosas y negativas. Si seguimos viendo a nuestras civilizaciones milenarias con ojos del presente, nunca entenderemos ni veremos lo grandiosos que eran. Presume y comparte nuestra historia y cultura, porque México vibra bonito.